empezar sin tu presencia aquí. Esta es tu plataforma. Toma el control. Haz que el Mesías sea real. Mi invitado, Jermaine Greene, es un profeta. Vio aviones estrellarse contra el World Trade Center antes de que pasara. No solo se mueve en profecía precisa, sino en palabras de conocimiento sobrenatural. La profecía comenzó cuando era un niño. Jermaine, ¿qué te pasó a los 5 años? Bueno, sí, a los 5 años mi madre nos mandaba a dormir a mí y a mi hermano, y yo miraba fijo al techo y era un techo blanco y parecía que el techo venía directo a mis ojos y eso me daba miedo, así que me volteaba y me dormía muy rápido. Bueno, una noche decidí no dejar de mirar al techo y algo extraordinario pasó. Mientras miraba al techo, comenzó a abrirse y comencé a tener una experiencia extracorpórea. Mi espíritu dejó mi cuerpo, pude verme en la cama y lo recuerdo es que miré hacia abajo y vi mi piel y veía colores diferentes, colores en forma de zafiros de luz que me rodeaban y un ángel me llevó volando a diferentes lugares. Entonces la luz era el ángel. Las luces eran el ángel. Y de hecho podía sentir unos brazos alrededor de mi estómago. Entonces me llevó al río en mi ciudad y a un par de rascacielos. A la edad de 5 años nunca había estado en el centro de mi ciudad, especialmente en esos lugares. Así que no sabía qué lugares eran esos y que ese era el centro hasta que me hice mucho mayor. De hecho, visité los mismos lugares y recordé. Eso debió ser toda una experiencia déjà vu. Fue increíble, pero eso es lo que Dios hace. Él solo nos sorprende. Oye, ¿cuándo fue que empezó lo profético contigo? Bueno, te contaré. A los 7 años estaba en una tienda con mi madre y ella hacía sus compras diarias. Y estando ahí tuve una visión abierta. De hecho, vi a una persona que iba a la iglesia a la que íbamos. Sé que era amiga de mi madre, no recuerdo su nombre, pero bueno, vi que le daba dinero a mi madre y salí de la visión y llamé la atención de mi madre y le dije, mamá, hay una mujer que vendrá a darte algo de dinero, y ella me miró y me alejó. Yo te miraría. Ella me miró y me alejó y luego dijo, ¿sabes qué? Anda, ve a buscar tu cereal favorito, y nos envió a mí y a mis hermanos a otro pasillo en la tienda y elegimos nuestro cereal favorito. Y cuando regresé con mi madre y llegamos con el cereal, fue cuando la visión que tuve, tal vez solo 2 o 3 minutos antes, la mujer que vi en mi visión en realidad estaba ahí y le daba a mi madre el dinero. Entonces, cuando mi madre recibió el dinero y la abrazó, se fue y mi madre me miró y dijo, ¡ay, Dios mío! Eres un profeta. Muy bien. Te convertiste en creyente a los 16, pero un año después habías vuelto a ser un hombre indiferente. Sí, así que fui salvo y voy a ser honesto contigo, Sid. Entregar mi vida al Señor fue la mejor decisión que pude tomar. Estaba realmente firme en buscar a Dios para un encuentro. Seguía escuchando a todos testificar que Dios habla y que Él hace cosas diferentes, ya sea por ti y contigo, y quería tener ese encuentro para mí. Y entonces me metí en algunas cosas, empecé a tomar algunas decisiones que eran contrarias a la palabra de Dios, así que vivía una vida indiferente en ese momento. Y entonces había un servicio, lo llamábamos turno nocturno, y lo que hacíamos era reunirnos y todos íbamos y orábamos. Y orábamos por el año nuevo, pero en este servicio decidí escaparme de la iglesia con mis amigos y fuimos a una pista de patinaje local, y en esta pista de patinaje comencé a sobreexcitarme. Y en ese tiempo luchaba contra el asma, tenía un asma severo y estaba en la sala de fiestas, por así decirlo, estaba sudando y de repente comencé a desvanecerme. Y cuando comencé a desvanecerme, mis amigos me cargaron y me sacaron de la pista de patinaje para que tomara aire. Y afuera decidimos que no íbamos a volver a entrar. No tenía mi inhalador, así que todos estábamos un poco asustados, incluyéndome. Entonces intentamos colarnos de nuevo al servicio, pero el servicio ya había terminado. Todos salían y me vieron regresar a la iglesia.
Y por supuesto mis padres me miraron con mirada amenazante. Y entonces terminamos yendo a casa y por supuesto mis padres querían hablar conmigo, y estando en la sala, mi madre comenzó a hablarme sobre lo que estaba pasando y me estaba dando algunas reprimendas y cosas de esa naturaleza. Cuando ella comenzó a hablarme, comencé a perder el aliento y no podía inhalar o respirar como lo haces normalmente, pero ella sabía qué hacer. Ella fue a buscar el inhalador. Ella estaba buscando el inhalador, pero cuando regresó, yo me desvanecía y recuerdo que salí de mi cuerpo y me vi a mí mismo tirado en el suelo y salía sangre de mi cabeza. Y luego me dijeron en ese momento que me caí y me golpeé la cabeza en la mesa y básicamente estaba inconsciente. Así que llamó a la ambulancia y cuando la ambulancia llegó ahí, trataron de resucitarme. Pero no pasaba nada y en realidad me declararon muerto en la casa. Y entonces mi madre, por supuesto, se mantuvo firme y dijo, oigan, lo que tengan que hacer, solo lo que tengamos que hacer, sigan intentándolo. Entonces sé que me llevaron al hospital y terminaron poniéndome un ventilador, pero fue por el pedido de mi mamá que lo hicieron. Entonces me pusieron un ventilador y mis padres comenzaron a orar. Y no solo eso, llamaron a todos los que conocían para que vinieran a orar. Y entonces terminaron. ¿Tú crees que estarías aquí hoy si no hubiera oración? Voy a ser honesto contigo. Nada en la tierra sucede a menos que alguien ore. Así invitas a Dios a la tierra. Él nos ha dado dominio y no va a quebrantar su propia ley. Y Él quiere que lo llamemos o invitemos a cualquier situación en la que estemos. Entonces, ¿qué te pasó? Y comenzaron a orar y lo que sucedió fue que milagrosamente abrí los ojos. Pero ¿sabes qué? Antes de abrir los ojos recuerdo ver los colores que vi a los 5 años. Y recuerdo que escuché un sonido que literalmente sacudió mi cuerpo. Y este sonido era tan fuerte que recuerdo que mi cuerpo temblaba y abrí los ojos y no tenía noción de todo lo que pasó. Y así volví a la vida. Y una vez que salimos del hospital, todos están felices y regocijados. Al día siguiente fuimos a la iglesia y mi padre predicaba un mensaje. Y mientras predicaba este mensaje, me sentí obligado a acercarme al altar y volver a dedicar mi vida a Dios. Y cuando lo hice, algo extraordinario volvió a pasar. ¿Y qué fue? Comencé a caer al suelo y cuando estaba en el suelo, estaba alabando a Dios. Empecé a sentir que estaba bajo el agua. Podía escuchar mi voz. Como, ¿sabes? Cuando estás bajo el agua, estaba escuchando mi voz y escuché este lenguaje. Y lo que hice fue, comencé a repetir lo que escuché en mis oídos. Y sin entender que estaba siendo llenado del Espíritu Santo. Con la evidencia de hablar en lengua, sentí esta alegría increíble que me invadió. Y cuando abrí los ojos, todo era brillante, todo era claro y nuevo. Pero 7 años después, el enemigo intenta quitarte la vida otra vez y un camión de basura choca contra tu auto y tú terminas en el hospital en coma, paralizado. Te diré que lo retomaremos ahí cuando volveramos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Hola, estoy aquí con Jermaine Green y Jermaine, un camión de basura choca contra tu auto. ¿Y qué pasó? Sí, entonces un camión de basura me rozó y recuerdo que me golpeé la cabeza, giré y terminé en coma. Y estuve en coma durante un par de semanas. Salí del coma gracias a las oraciones de mis padres y de otras personas que lo sabían. Y por supuesto, intenté bajar de la cama y me di cuenta de que no podía hacerlo con mis propias fuerzas. Y no noté que el lado izquierdo de mi cuerpo estaba paralizado. Y por supuesto, de inmediato me deprimí todo eso, pero recibí una palabra de aliento de mi pastor, que es mi padre, para aferrarme a la mano inmutable de Dios. Él te sanará. Y tal vez pasó una semana más o menos y eran como la 1 o 2 de la mañana. De repente sentí una sensación en mi cuerpo
Y cuando esa sensación apareció en mi cuerpo, comencé a tratar de levantarme y pude levantarme con mi propia fuerza y estaba caminando por el hospital. Y fue un milagro. Absolutamente. Y terminé saliendo del hospital un par de semanas más tarde, después de salir del coma. Y cuando eso pasó, terminé yendo a la iglesia y siguiendo mi llamado como predicador y cosas de esa naturaleza. Y una noche, tal vez unas 3 semanas después o un mes después de que eso sucediera, estábamos en el servicio y comencé a tener estos episodios de desmayos. Estoy acostumbrado a estos episodios porque he tenido otros problemas con eso. Al desmayarme, terminaron llevándome al hospital y pasó lo mismo que pasó cuando me golpeó un camión de basura. No era capaz de levantarme por mi cuenta. El lado izquierdo de mi cuerpo estaba paralizado. Estaba en el hospital y por supuesto el médico dice, realmente no podemos hacer nada, simplemente tenemos que adaptarnos a lo que es. Bueno, no quería adaptarme, quería que Dios me sanara. Así que terminamos yendo a casa en la silla de ruedas y durante ese tiempo iba de un lado a otro y pidiéndole a Dios que me sane. Y estoy pasando por estas cosas como depresión y diferentes emociones. Entonces entiendo que Dios tiene el control. Recibí una palabra para seguir predicando y seguir orando, seguir haciendo para lo que fui llamado. Y seguí haciendo eso. Entonces algo milagroso pasó. ¿Qué fue? Casi 2 años después de eso, el domingo de resurrección de 2007, la gloria de Dios entró en nuestra iglesia. Me llamaron para hacer la bendición y en realidad íbamos de camino a casa. Y cuando comencé a orar, el Espíritu Santo comenzó a decir, estoy a punto de realizar un milagro. Y después de eso, mis padres que estaban sentados al frente de la iglesia dijeron que al levantar la vista, después de que dije eso, me bajé de la silla de ruedas, caminé por el pasillo central. Y cuando pasaba por cada fila, la gente comenzó a caer bajo el poder de Dios. Sí, pero no podías hacer eso, estabas paralizado. No ¿Cómo lo hiciste? No me di cuenta de que estaba de pie. Y estuve de pie hasta que vi mi silla de ruedas y vi que estaba vacía. Era la gloria de Dios. Ningún hombre me impuso las manos. Fue la gloria de Dios que me levantó nuevamente. Y fue el domingo de resurrección. ¿Qué te parece el trato, Señor? Lo hiciste. Hiciste un trabajo increíble con Jermaine. Mientras tanto, con toda esta tragedia en su vida, te divorcias. ¿Cuántos hijos tienes? Entonces tenía 4 y terminé divorciándome porque era demasiado para ella en ese entonces, para manejarlo, y decidió que debía irse. Eso causó parte de la depresión y también durante ese tiempo quería suicidarme, pero mi hija... Eso fue antes de tener tu domingo de resurrección. Sí, eso fue antes. Mi hija se subió a mi regazo y básicamente tomó las pastillas que yo iba a tomar para terminar con mi vida porque no quería estar más tiempo en ese estado. Si ella no hubiera hecho eso, habrías cometido suicidio. El Señor sabía a quién usar y sabía cómo llamar mi atención. Estoy agradecido por eso. Muy bien. Por cierto, ¿qué dijo el doctor sobre que saliste de la silla de ruedas siendo completamente normal? Una vez que terminé yendo al consultorio del médico, él entró mirando hacia abajo, pero tuvo que ver hacia arriba porque estaba de pie. Me miró y dijo, oh, Dios mío, ¿estás de pie? Y dije, sí, lo estoy. Y escribió en el informe médico, es un milagro. Los médicos no hacen eso. Ellos no hacen eso. Es un milagro. Y mira, también hay algo interesante en eso. El médico en ese momento, su fe era muy baja. También tenía alguien enfermo en su familia, así que en realidad oré por él para que su familiar se salvara y sanara. Ahora eres capellán del equipo de básquetbol de la NBA Chicago Bulls. Y este es un buen capellán para tener. Él profetiza sobre los jugadores. Dime un jugador sobre el que hayas profetizado. Claro, su nombre es Denzel Valentine. Y Denzel Valentine, tenemos capilla. Él iba a la capilla y noté una vez después de que terminamos con el mensaje que se veía, su semblante no era el mismo. Entonces el Espíritu Santo comenzó a guiarme para hacerle unas preguntas sobre lo que le pasaba y de repente comencé a recibir una palabra profética para él y entonces le di una palabra de conocimiento. Le preocupaba ser intercambiado, le preocupaba sobre que básicamente su carrera terminara, por lo que la palabra del Señor para él era que su carrera no iba a terminar, que iba a ser intercambiado
pero que Dios se aseguraría de cuidarlo y que le daría el deseo de su corazón. Y Denzel Valentine todavía juega baloncesto hoy. Y sucedió como tú, lo que dijiste realmente ocurrió. Y él estaba muy feliz y muy receptivo. No muy me gustaría feliz. dejar a los Chicago Bulls contigo como capellán, pero... Desafortunadamente no tuvo esa elección. Ahora, tienes reuniones en las que literalmente una nube llamada nube de gloria, tal como mi pueblo judío tuvo en el desierto muchos años, 40 años, que los guiaba y no se moverían sin esa nube. Y apareció en una de tus reuniones. Dinos brevemente esa historia. Sí, hubo una reunión a la que fue invitado y la adoración llegó a un punto de unificación que nunca antes había visto. Era como si todos estuvieran de acuerdo. Mientras eso sucedía, había una nube que comenzó a descender en la atmósfera y pude ver la nube. Y algunos otros también pudieron verla. Pero yo supe que la gloria había aparecido y de inmediato la gente comenzó a sanar. Había una señora que tenía problemas en su tobillo, se rompió el tobillo y lo fijaron, pero ella dijo que había otra cirugía que debían hacerle en la que le colocarían unos tornillos y cosas de esa naturaleza. Bueno, una vez que cayó la nube de gloria, terminó arrojando sus muletas, caminando y luego terminó corriendo antes de que todo terminara. Puedo ver dónde se desencadenó la fe, Jermaine. Y, ¿sabes qué? Estás viendo esto y seguro dices... Ojalá tuviera algo de su favor. Ojalá tuviera algo de su don. Bueno, él tiene un don para enseñar sobre la liberación de tus dones espirituales. Y en la nueva serie de CDs de Jermaine enseña sobre cómo reconocer sus dones espirituales. Le pediré que ore en un minuto, pero quiero orar algo por ti ahora. Hay muchas personas que se criaron en una familia cristiana o como yo, en una familia que no creía en Jesús. Es hora de que conozcas a Dios. Y la única forma en que puedes conocerlo es si lo deseas. Él ya te quiere conocer. Él ya te ama. Él ya envió a su Hijo a morir en tu lugar para pagar el castigo por tus errores. Y lo hubiera hecho si tú fueras la única persona por la que lo hizo. La única persona en la tierra. Repite esta oración después de mí y dila lo mejor que puedas, porque este es tu momento de hacerlo. No solo su póliza de seguro de vida, sino su Señor. Repite esto conmigo en voz alta, Querido Dios, he cometido muchos errores en mi vida, por los que me arrepiento. Creo que la sangre de Jesús los elimina y estoy limpio ante ti. Es tan bueno estar limpio ante ti, Dios Todopoderoso. Y ahora que estoy limpio, Jesús, ven y vive dentro de mí. Te hago mi Señor y Salvador. Amén. Brevemente, quiero que ores lo que Dios te muestre, pero en especial que se liberen los dones. Tienes el don para eso. Sí, Señor. Le hablo a todos los que ven este programa. El Espíritu Santo entrará ahora para desbloquear tus dones, para desbloquear las cosas que Él te ha dado. Te agradezco por la gloria de Dios tocando en este momento a esa mujer que está sentada en el sofá, cuyo cuerpo está enfermo y recibió un diagnóstico de muerte. Y Dios convierte ese diagnóstico de muerte en vida, porque ahora estás recibiendo al Espíritu de Dios en tu casa. Al invitarlo a entrar, el Señor comienza a moverse como nunca antes. Prepárate a que el diagnóstico cambie. En el nombre de Jesús. Amén. Eso significa así sea. Sánalos, libera sus dones, oh Espíritu Santo, mucho más allá de lo que imaginaron.